Sí, es que creo que faltan unos compañeros, pero sí, bueno, entonces comenzaremos. Buenas tardes a todos, compañeros y doctor. Somos el equipo número 2, conformados por Cruz Guzmán Ayansi, Fabián Cruz Diego y su servidor Fisher Bautista Brandon Muriel. Aquí vamos a presentar el tema de el estado hiperosmolar y cetoacidosis diabética. Iniciando con el estado hiperosmolar, esta es una complicación metabólica aguda asociada con la diabetes mellitus, más específica, más frecuentemente la tipo 2, que se caracteriza por una hiperglucemia, una hiperosmolaridad sérica, una deshidratación severa sin cetoacidosis significativa y alteración del estado de conciencia. Algunos criterios que más se toman en cuenta es de la glucosa plasmática arriba de los 600 miligramos por decilitro, la osmolaridad sérica mayor de 300 miliosmoles por litro, o algunos otros refieren 320, y un estado mental reducido a estupor o coma, y una deshidratación severa que es mayor de 9 litros. Así algunas bibliografías lo refieren. Bien, en cuanto a su epidemiología, en frecuencia es menor a la cetoacidosis diabética, pero sí es más mortal. Entre el porcentaje de mortalidad se encuentra entre un 10 y un 20%. Y bueno, los pacientes que sufren este estado hiperosmolar se encuentran entre los 55 y 70 años. Y como lo comentó mi compañero Fisher, pues principalmente en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pero que principalmente está mal controlada o no diagnosticada. Y su incidencia es de 1 por 1000 habitantes anualmente. La siguiente, por favor. Ok, bueno, en cuanto a su etiología, se dice que es una deficiencia y a un consumo insuficiente de líquidos que está dado por alguna enfermedad concomitante. Como ya lo dijeron, es más común en la diabetes mellitus tipo 2 y esta enfermedad concomitante por lo común son infecciones. Las más frecuentes son la neumonía y las infecciones del tracto urinario, aunque también se pueden vincular con cirugías recientes, el uso de fármacos y algunas otras enfermedades agudas. En cuanto al estado, se debe, lo van a explicar más adelante en la fisiopatología, pero a la hiperglucemia que va a inducir a la diuresis osmótica y a la deficiencia del volumen, a una marca deficiencia del volumen intravascular. ¿Me das la siguiente, por favor? Bueno, estos son algunos factores predisponentes o desencadenantes del estado hiperosmolar hiperglucémico, empezando por un tratamiento con insulina inadecuado o no completo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a un pobre apego al tratamiento con insulina o a las dosis inadecuadas recetadas por el médico, seguidos por una diabetes de novo o previa no diagnosticada y una nutrición parenteral total. En enfermedad aguda, como les dije, las infecciones son las principales, de un 32 a 60%, y la neumonía, seguida por infecciones de vías urinarias y sepsis, son las más comunes. También se puede encontrar un accidente cerebrovascular, un infarto al miocardio, pancreatitis aguda, tromboembolia pulmonar, etcétera. Ahí están todas las demás. Los fármacos los que están aquí causan un desorden metabólico que va a inducir a una mayor hiperglicemia y se pueden ver los bloqueadores beta-adrenérgicos, bloqueadores de los canales de calcio, clorpromacina, clortalidona, cimetidina, clozapina, diazóxido, ácido etacrínico, igual, etcétera, y hay más. Y por último, las enfermedades endocrinas incluyen a las acromegalias, principalmente es la más común, seguida de tirotoxicosis y el síndrome de Cushing. La siguiente, por favor. Bueno, Nada más como último, perdón. Muchas veces esta enfermedad subyacente puede no ser identificable. Ya. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, bueno, recordando lo que nos estuvieron comentando nuestros compañeros sobre la diabetes mellitus, bueno, recordando, cuando existe una disminución de la producción de insulina, pues hay una menor utilización de la glucosa por los tejidos y bueno, pues esto va a causar hiperglucemia. Entonces el cuerpo va a traducir que, bueno, no hay suficiente glucosa en las células, entonces pues se van a activar vías por medio
de las hormonas contrarreguladoras que, bueno, pues van a incitar que al hígado pues produzca más glucosa y, bueno, pues así producir más glucosa y, bueno, así llevando más a la hiperglucemia. Entonces, ¿cómo se da este estado hiperosmolar? Bueno, se da principalmente por 3 factores. El primero es la resistencia a la insulina. El segundo, el estado inflamatorio con elevación de las citocinas proinflamatorias y las hormonas contrarreguladoras que, como les había comentado, van a hacer que el hígado produzca más glucosa y, bueno, así ayudando más a la hiperglucemia y una diuresis osmótica y la excreción menor de glucosa en la orina. Entonces, una vez que se encuentra elevado en grandes cantidades la glucosa en lo que es la sangre, se va a crear un gradiente osmótico. Esto que va a provocar que, bueno, el agua que se encuentra dentro de las células empiece a salir hacia el espacio intravascular. La siguiente, por favor. Y bueno, esto que va a ocasionar que haya una glucosuria. Y bueno, ¿esto por qué es debido? Sabemos que el riñón está encargado de recaptar la glucosa. Lo normal es que pues esta glucosa no se excrete. Entonces, cuando la tasa de filtración aumenta, que se da en este caso, el riñón no se da abasto, entonces empieza a eliminar la glucosa. Y por consecuencia, se da la diuresis osmótica que les había explicado, que bueno, pues esta glucosa va a empezar a jalar el agua, pero también va a estar acompañado de pérdida de electrolitos, como son el sodio y el potasio principalmente, aunque también se puede perder lo que es el calcio, el fosfato y el magnesio. Esto nos va a llevar a una deshidratación que, bueno, como nos había comentado mi compañero Fish, bueno, pues en un paciente que, bueno, nos han dicho que un paciente, bueno, una persona ideal de 70 kilos puede alcanzar una pérdida aproximadamente de 8 a 12 litros, que equivaldría entre al 20 al 25% de su peso. Y bueno, posteriormente, como se va a perder mucho líquido, pues se va a producir una falla renal. Y bueno, esto se va a deber porque hay una disminución del riego sanguíneo y va a producir que la tasa de filtración glomerular disminuya. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? La glucosa ya no va a empezar a salir, se va a empezar a quedar atrapada en lo que es los vasos sanguíneos y bueno, como consecuencia vamos a tener que la osmolaridad sérica aumente y haya una pérdida mayor de agua. Entonces el paciente se va a seguir deshidratando y jalando agua. Entonces, cuando la osmolaridad alcanza entre 330 miliosmoles por kilogramo, lo rebasa esto, bueno, ¿qué va a pasar? Se va a ir directamente con la neurona, entonces se va a empezar a jalar el agua de la neurona, lo que nos va a provocar que haya coma o confusión. La siguiente, por favor. Bien. En cuanto al cuadro clínico, pues este es más progresivo. A diferencia de la cetoacidosis diabética, que esta inicia en menos de un día, aquí es que tomen de días a semanas. Pero puede encontrarse un prodromo por la hiperglucemia, que va a ser poliuria, polidipsia, polifagia. Y como ahí pudieron ver en la fisiopatología, también va a alterar mucho el sistema nervioso, por lo que hay una alteración del estado de conciencia. Puede haber incluso convulsiones focalizadas o generalizadas, hemiparesia o hemiplegia transitoria, calambres, y claro que por la deshidratación pues nos va a dar taquicardia, hipotensión, mucosas orales secas, la turgencia de la piel alterada y mareo. Por el diagnóstico, bueno, aquí es importante pues en la anamnesis buscar las 5 I's, que así lo refieren en la guía de práctica clínica: infección, infarto, que son los que nos comentó el compañero Fabián, infante en el caso del embarazo, intoxicación por alcohol, cocaína, metanfetaminas y la insulina del ley. Por lo también la guía de práctica clínica propone estos que son los estudios de laboratorio: la glucosa, determinar los niveles, nitrógeno ureico en sangre, creatinina sérica, evaluando la función renal, la osmolaridad sérica para ver que esté elevada por el estado hiperosmolar, las cetonas para evaluar que no sea tanto de la cetoacidosis diabética,
el examen general de orina, igual evaluar cetonas, la gasometría arterial, biometría hemática, electrocardiograma en búsqueda de algún infarto, radiografía de tórax por búsqueda de neumonía, en sí, todos estos con el fin de buscar tanto la etiología como el estado del paciente y teniendo los criterios diagnósticos de aquí comparando de la cetoacidosis diabética y del estado hiperosmolar. Enfocándonos aquí en el estado hiperosmolar, tenemos que la glucosa plasmática mayor de 600, un pH arriba de 7.3, no como cayendo en acidosis metabólica, como en el caso de las cetoacidosis, valga la redundancia. Las cetonas no son significativas, son negativas, son mínimas. No hay un aumento de la brecha aniónica y la osmolaridad se encontrará elevada, mientras que el estado del paciente estará en coma. Y la deshidratación, pues, claro, evaluando clínicamente. Y el tratamiento se va a dar al final, ya que tienen como ciertas similitudes, eso va a ser más hincapié en nuestro compañero Fabián. No sé si tengan alguna duda de estado hiperosmolar. No, todo claro. Gracias. Bien, entonces, bueno, seguimos con la cetoacidosis. Y bueno, pues esta es una descompensación metabólica aguda y severa de la diabetes mellitus. Y bueno, está caracterizada por 3 factores. Una hiperglucemia mayor a 300 miligramos sobre decilitro, una cetonemia con cetonuria mayor a 3 milimol sobre litro y una acidosis metabólica con un pH menor de 7.3 y un bicarbonato menor de 18 con un desequilibrio aniónico. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a epidemiología, pues bueno, esta va a ser más frecuente en la diabetes mellitus tipo 2 y bueno, en personas menores de 65 años, aunque también se puede presentar en otros casos, pero menos frecuentes en lo que es diabetes mellitus tipo 2, en infecciones graves, en traumatismos y bueno, en emergencias cardiovasculares. Esta va a representar de entre 5,000 y 10,000 hospitalizaciones anuales. Y bueno, en cuanto a su mortalidad, pues va a ser mucho menor al estado hiperosmolar, que bueno, va a representar entre un 4 al 10% de los casos. Siguiente, por favor. Bueno, como lo decía la diapositiva anterior, es más común en la diabetes mellitus tipo 1 y por eso uno de los principales factores de riesgo incluye a una menor edad del paciente, así como una ausencia de historia familiar de diabetes tipo 1. De igual manera, se incluye la mayor duración de los síntomas junto con un tratamiento tardío y un menor ingreso económico familiar que nos puede generar una carencia de seguro médico. Otros que se incluyen son pertenecer a una minoría étnica, como son los afroamericanos o personas asiáticas, y poseer un menor índice de masa corporal. Por último, uno de los principales es las infecciones precedentes, ya que, como les voy a decir a continuación, comparten las mismas factores desencadenantes que el estado hiperosmolar. ¿Me puedes dar la siguiente? Ahora, como les decía, en cuanto a factores desencadenantes, si se dan cuenta, los 3 principales son los mismos que habíamos visto en el estado hiperosmolar, empezando por una omisión, es decir, una falta de apego al tratamiento o administración inadecuada de las dosis de insulina, seguidas por infecciones del 30 al 39%, que igual las principales son una neumonía y una infección del aparato urinario, y por último, una diabetes de novo en un 20 a 30% de los casos. ¿Me puedes dar la siguiente? Como les digo, hay otros que son, por ejemplo, el infarto agudo del miocardio y enfermedades agudas. Estas van a generar un aumento de las hormonas contrarreguladoras que nos van a generar la hiperglucemia y la cetoacidosis. Entre estas también se incluyen acanthonsis nigricans, acromegalia, el abuso de alcohol, también están cirugías, trombosis, y algunos también incluyen los fármacos por el mismo motivo que generan descompensaciones metabólicas, como tenemos antipsicóticos, corticoides, simpaticomiméticos, la cocaína, que es una droga, el litio y la diálisis peritoneal. Y también, igual como en el estado hiperosmolar, en un 2 a 10% de los casos, no podemos reconocer un factor desencadenante. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a fisiopatología, aquí lo importante es que va a haber un desbalance entre lo que es el suministro de insulina
y o la demanda de la misma, que puede darse más por las condiciones estresantes. Entonces, igual recurrimos otra vez la CIS, insulina, deficiencia total o relativa, lo más frecuente es una total, o mal apego a la insulinoterapia, y el resto son más que nada condiciones que estresan al organismo, que le hacen requerir más energía, pero pues claro, la insulina no la puede aportar, no le puede facilitar ese aporte de energía. Entonces, iniciando aquí, tenemos por este lado de que tenemos una déficit de insulina, las células no van a captar glucosa, aquellas que requieren insulina, pero van a requerir energía igual, entonces van a tener que recurrir a los triglicéridos. Y aquí pues participa la lipólisis. De por sí la insulina es una que inhibe la lipólisis, pues ya que no hay tanto de insulina, la lipólisis puede actuar sin problemas para aportar la energía y nos va a formar los ácidos grasos libres y el glicerol. Ahí pues vamos a aprovechar los ácidos grasos libres en el hígado con la beta oxidación formando acetil-CoA, y esta donde ingresa pues al ciclo de Krebs y se va formando energía. Pero debido a que estos son elevadísimos en cantidad y elevadísima también en cantidad la acetil-CoA, se satura el ciclo de Krebs y tiene que recurrir a otras vías que van a ser la cetogénesis, formando los cuerpos cetónicos acetoacetato y beta-hidroxibutirato. El acetoacetato pues se va a transformar en acetona y este es igual importante porque nos va a dar una manifestación clínica que se verá más adelante. Entonces, extendiendo un poco más aquí el pequeño diagrama, los cuerpos cetónicos van a pasar a la sangre, va a haber cetonemia. La glucosa, como igual no se puede captar, no se puede utilizar, pues va a aumentar en la sangre y nos dará la hiperglucemia. Y en condiciones donde ya se demanda más esta insulina, pues háblese de una infección, lo más frecuente, pues se va a estimular al sistema nervioso simpático, así como otras, pero aquí va a haber participación ahora de las catecolaminas. Las mismas van a estimular a glucagón, va a estimular la lipólisis y va a dar igual más cuerpos cetónicos. Glucagón también estimula la lipólisis. Y luego las catecolaminas, al igual que el glucagón, pero aquí yo no lo marqué, bueno, van a darnos gluconeogénesis y glucogenólisis. Todo para el fin de obtener más glucosa, más energía. El cuerpo no entiende y sigue formando la glucosa. Aquí el glicerol pues ya forma parte con la gluconeogénesis, junto con lactato, aminoácidos glucogénicos, para formar la glucosa. Y todavía nos sigue aumentando. Nos va a dar más hiperglucemia. Ahora, teniendo estos dos importantes, los cuerpos cetónicos y la glucosa en la fisiopatología de la cetoacidosis diabética, tenemos que uno de ellos, la acetona, va a entrar a los pulmones y va a ser exhalado y nos va a dar el aliento cetónico, un aliento a frutas, algunos refieren de manzana. También va a elevar los hidrogeniones, va a formar acidosis, una acidosis metabólica. Este mismo va a dar un aumento a la brecha aniónica, que es uno de los criterios para la cetoacidosis. Y la misma acidosis va a estimular a los quimiorreceptores periféricos para que estos a nivel del centro respiratorio indiquen que hay un estado de acidez y que tenemos de mecanismo compensatorio la liberación del dióxido de carbono. Entonces va a haber respiración de Kussmaul en busca de disminuir esta acidez. En otras bibliografías refieren que la acidez o incluso la hipercalemia, que ahorita más adelante lo explico, dará un tanto de híleo y que esto va a dar el dolor abdominal, otro aspecto en el cuadro clínico de la cetoacidosis diabética. Los hidrogeniones en su parte van a querer ingresar al espacio intracelular y van a desplazar también al potasio fuera de la célula. Y como también la insulinopenia también favorece la salida del potasio, pues va a haber una disminución. En un principio, como sale de fuera de la célula y esta misma pasa al torrente sanguíneo, en un principio se puede encontrar hipercalemia durante el diagnóstico, pero más adelante, por su salida por los riñones, va a producir la hipocalemia. Los cuerpos cetónicos también van a estimular el centro del vómito y esto va a darnos náuseas, vómito en el cuadro clínico.
Ahora, por su parte de la glucosa, esta va a aumentar la osmolaridad, su concentración pues es elevada y esto va a acarrearnos a nivel de los riñones que no lo van a poder absorber, al igual que en la fisiopatología del estado hiperosmolar, una diuresis osmótica. Aquí también se van a ir los cuerpos cetónicos, cetonuria, y aquí me faltó agregarlo, y ¿qué nos va a traer? Poliuria, polidipsia y deshidratación. Esto pues es un poco de ver cómo se produce el cuadro clínico en el paciente con cetoacidosis. Entonces, igual, yendo aquí, tendremos el cuadro clínico por la hiperglucemia. Todo esto se inicia en menos de un día frecuentemente, así lo refieren, donde tendremos poliuria, polidipsia, polifagia, la pérdida aguda de peso y la fatiga. Entonces, también ya más asociado por la acidosis, dada la respiración de Kussmaul, como vemos aquí en el GIF, el dolor abdominal, las náuseas, el vómito, el aliento fetor cetósico, alteraciones visuales, cefalea, hiporreflexia, fiebre, que esto puede indicarnos más una infección, ya sea neumonía, infección de vías urinarias. La deshidratación, dado la diuresis, no es tan grave como a nivel del estado hiperosmolar, pero igual puede encontrarse taquicardia, puede haber enuresis, disminución de la turgencia de la piel, las mucosas secas, la hipotermia, hipotensión y alteración del estado de conciencia, dependiendo de la gravedad de esta. Y bueno, para el diagnóstico, pues es importante realizar la historia clínica y bueno, como les estuvimos mencionando, pues esta cetoacidosis es más frecuente en la diabetes mellitus tipo 1, pero también se puede buscar en la diabetes mellitus tipo 2. Y en cuanto a la edad, pues bueno, en personas menores de 20 años, pues esta cetoacidosis llega a ser la presentación inicial de la diabetes. También pues hay que buscar las manifestaciones clínicas, que bueno, fue justamente que comentó mi compañero Fish, entonces pues no me voy a detener en esta. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al examen físico, pues igual, como lo había comentado mi compañero Fisher, pues bueno, va a variar lo que encontremos según el grado de deshidratación y la condición que se acompañe, en la cual podemos encontrar lo que es taquicardia, hipotensión, las mucosas secas y la poca turgencia de la piel y los ojos hundidos, el llenado capilar prolongado, la respiración de Kussmaul, el aliento afrutado y, bueno, el estado mental alterado, ya sea confusión o coma. La siguiente, por favor. Y bueno, también nos podemos ayudar con estudios de laboratorio y bueno, ¿cuáles vamos a realizar? Bueno, entre las principales va a ser la glucosa plasmática, en la cual vamos a encontrar una concentración mayor de 250 miligramos sobre decilitro en adultos y en niños va a ser mayor a 200. También vamos a pedir lo que es un hemograma completo con diferencial, la osmolaridad, el bunicreatinina, los electrolitos con la medición del anion gap, las cetonas en suero u orina, el análisis de orina y bueno, el pH venoso o arterial. Y bueno, las que les puse de negritas, lo que es, ay no, lo regresas tantito por favor, sí, lo que es la glucosa plasmática y la presencia de cetonas en suero orina, bueno, pues con esto ya podríamos empezar a sospechar que el paciente ya presenta una cetoacidosis. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, ahora sí empezando con los electrolitos y el anion gap. Bueno, pues el sodio pues hay que corregirlo porque normalmente pues con las hiperglucemias pues va a cambiar. Entonces, ¿cómo lo vamos a corregir? Bueno, pues aquí ya les puse las fórmulas y bueno, esto va a ser dependiendo cuál es la concentración de la glucosa. Si esta va a ser menor a 400 miligramos sobre decilitro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar al sodio que nosotros medimos, le vamos a sumar 0.026. Esto lo vamos a multiplicar por lo que tengamos de glucosa, menos 100, y bueno, pues ahí vamos a tener el resultado del sodio que tenemos. Y si este va a ser mayor a 400 miligramos, bueno, vamos a realizar prácticamente lo mismo, solo que al sodio que nosotros tenemos, le vamos a sumar 0.024 y bueno, pues esto lo vamos a multiplicar por el resultado que tengamos de restarle a la glucosa 100. Entonces, pues es prácticamente lo mismo.
En cuanto al potasio, bueno, pues esta se llega a medir, y ya que durante la acidemia, bueno, como nos comentó mi compañero Fisher, normalmente pues el potasio sale al espacio extracelular, entonces como nosotros lo vamos bueno, a cuadrar, por así decirlo, vamos a restar 0.6 miliequivalentes al valor medido de laboratorio por cada punto 1, bueno, cada disminución de punto 1 del pH de gases en sangre. Entonces, por ejemplo, si, se disminuyó en el pH 0.2, entonces vamos a multiplicar el 0.2 por los 0.6 miliequivalentes y bueno, pues esto nos va a dar el resultado que le vamos a restar a lo que obtengamos el potasio. Y bueno, en cuanto al anion gap, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, pues aquí vamos a restar al sodio, que bueno, pues este ya lo tenemos corregido. Le vamos a restar el cloro que obtengamos y bueno, pues este le vamos a sumar el bicarbonato. Los niveles de referencia normales se encuentran entre 6 y 10 miliequivalentes sobre litro. Si estos se encuentran mayores a 10, bueno, pues esto ya es un dato de cetoacidosis diabética. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la osmolaridad sérica, como nos pusieron en una tablita pasada cuando estuvimos viendo el estado hiperosmolar, veíamos que en el estado hiperosmolar, pues esta está aumentada, pero aquí en la cetoacidosis, pues no va a cambiar. Entonces, aquí se va a hacer la diferencia. Entonces, los valores de referencia para esta osmolaridad normales va a ser entre 285 y 295 miliosmoles sobre kilogramo. Si este se encuentra mayor a 300 miliosmoles, pues este ya va a ser un dato de estado hiperosmolar, entonces vamos a descartar la cetoacidosis. La gasometría, bueno, recordemos también los conceptos. Teníamos que el pH en el estado hiperosmolar, pues el pH va a estar mayor a 7.3. Pero en la cetoacidosis diabética, pues bueno, esta va a ser menor a 7.3 y se va a clasificar dependiendo los datos, que bueno, más adelante les puse una tabla con ya todos los datos completos de cómo se van a clasificar en leve, moderada y grave. Pero resumiendo, si el pH se encuentra entre 7.25 y 7.3, bueno, va a ser una cetoacidosis leve. Si se encuentra entre 7 y 7.24, va a ser una cetoacidosis moderada. Y si es menor a 7, bueno, va a ser compatible con una cetoacidosis grave. En cuanto al bicarbonato, bueno, pues este va a estar disminuido y en adultos lo vamos a encontrar menor a 18 miliequivalentes sobre litro y en niños va a ser menor a 15. También se hace la medición de las cetonas, ya sea en suero o en orina, pero en orina va a ser, lo que se mide principalmente va a ser el acetoacetato, pero tiene poca especificidad para la cetoacidosis, entonces esta no se toma mucho en cuenta. En cuanto a la sérica, que esta sí es la importante, la que se va a medir principalmente va a ser la beta-hidroxibutirato o en caso de que no se pueda medir esta, podemos medir el acetoacetato cético. Y bueno, pues este nos va a determinar el grado de cetonemia, que bueno, pues es característico de esta patología. Entonces, en niños vamos a encontrarlo por arriba de 31 miligramos sobre decilitro y bueno, en adultos va a ser mayor a 40 miligramos sobre decilitro. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al conteo sanguíneo completo, podemos llegar a encontrar una leucocitosis de entre 10,000 y 15,000 células, pero en algunos casos esta no puede estar relacionada con las infecciones. Se puede llegar a dar por lo que es el estrés y la deshidratación. Y también se utilizan otras pruebas complementarias para determinar qué es lo que está causando, porque recordemos que no solo la diabetes la puede causar otras patologías. Entonces, se puede realizar un cultivo de sangre y orina en caso de que haya presencia de fiebre, biomarcadores cardíacos como la troponina, en caso de que haya un síndrome coronario, los niveles de toxina específicos y la amilasa y lipasa, que bueno, pues normalmente llegan a estar elevados en casos de pancreatitis y que bueno, está relacionado un poco con la cetoacidosis.
En cuanto a la cetonuria, bueno, el espacio aniónico va a ser superior a 10 milimoles sobre litro. Y bueno, en cuanto al electrocardiograma, era lo que les comentaba. La cetoacidosis también puede estar ocasionada por un síndrome coronario agudo, pero también por la hiperpotasemia. Podemos llegar a encontrar lo que es un intervalo PR prolongado, las ondas T puntiagudas, RS anchas, y bueno, en caso de que haya pseudoinfartos, va a haber una elevación del segmento ST. La siguiente, por favor. Y era justamente la tabla que yo les comentaba, que bueno, lo dividía por gravedad, dependiendo los datos que encontramos en los laboratorios. Y bueno, la leve, bueno, vamos a encontrar la glucosa en plasma mayor a 250, va a estar la presencia de cetonas, sí va a haber la presencia de cetonas. El pH se va a encontrar entre 7.25 a 7.3, el bicarbonato va a estar entre 15 y 18. La brecha aniónica va a ser mayor a 10.000 equivalentes y bueno, el estado mental de este paciente va a estar alerta. Y bueno, para hacer un paréntesis aquí tantito, bueno, este es en caso de adultos. En niños se clasifica un poco diferente, que es justamente los datos que están abajo, no cambia tanto. En la moderada, bueno, para ya no leer todos los datos, lo único que cambia es los datos en negrito. Bueno, pues el pH va a estar de 7 a 7.24, el bicarbonato entre 10 y 15, la brecha aniónica mayor a 12 y bueno, el estado mental puede seguir estando alerta o somnoliento. Y en casos graves, bueno, pues el pH va a estar menor a 7, el bicarbonato sérico menor a 10.000 equivalentes y bueno, el estado mental, bueno, aquí ya va a estar un poco más agravado, va a llegar a estar estuporoso, comatose. Ahora sí, la siguiente, por favor. Y bueno, como bien comentó mi compañero Fisher, el tratamiento de tanto de la cetoacidosis como del estado hiperosmolar es muy similar y solo tienen algunos cambios. Este se va a basar en la corrección de las alteraciones metabólicas subyacentes, es decir, la hiperglucemia, la producción de los cetoácidos en la cetoacidosis, los trastornos electrolíticos y la depresión del volumen que se ve más en el estado hiperosmolar. De igual manera, tenemos que manejar las causas subyacentes o los factores desencadenantes que nos generaron esta complicación aguda. Este tiene 3 puntos principales, que son la rehidratación o resucitación hidroelectrolítica, la insulinoterapia y la restitución del potasio. Pero siempre tenemos que saber que corrigiendo estos estados metabólicos se tiene que hacer lentamente, por lo general en 48 horas, ya que, como lo van a hablar más adelante, un descenso rápido de la osmolaridad, va a incrementar el riesgo de un edema cerebral. De igual manera, el paciente debe ser tratado en una unidad de cuidados intensivos con una supervisión cercana por el médico hasta que su condición se estabilice. Tenemos que prestar mucha atención a la vía aérea, ya que en pacientes con coma puede generarnos más complicaciones, por lo que en algunos casos puede estar indicada la intubación endotraqueal. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Ahora, comenzando con el tratamiento primero de cetoacidosis, ya luego doy el de las notas, como por así decirlo, en el hiperosmolar. Se basa es reponer el líquido extracelular sin generar edema y se tiene que iniciar después del diagnóstico y de las valoraciones iniciales. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que nosotros confirmemos el diagnóstico con la glucosa, las cetonas séricas y la acidosis y valoremos tanto el estado ácido básico como hidroxibutarato y todo lo demás con las correcciones que ya nos dijo que tenemos que hacer nuestra compañera Nayansi, es que iniciamos esta rehidratación. Se va a iniciar con solución salina al 0.9%, de 10 a 15 mililitros por kilogramo por hora en las primeras 1 a 3 horas, reponiendo de 2 a 3 litros en estas primeras 1 a 3 horas. Ahora, si después de esto nuestro sodio sérico es bajo, se va a continuar con la misma solución, pasando 2 litros en las siguientes 2 a 6 horas y 2 litros adicionales durante las siguientes 6 a 12 horas. Si el sodio sérico en cambio es normal o alto, se cambia a una solución salina al 0.45% y se van a administrar de 150 a 300 mililitros por hora. Ahora, la guía de práctica clínica nos dice que tenemos que reponer el déficit de líquidos en las primeras 8 horas y las demás en las siguientes 16 a 24, o reponer la mitad del déficit en las primeras 12 a 24 horas y el resto en los días subsecuentes. Esta estrategia que acabo de dar
nos repone aproximadamente el 50% de las pérdidas de líquido en las primeras 12 horas y el porcentaje restante se repone en las siguientes 12 a 36 horas después. Bueno, ahora cuando nuestra glucemia llegue a unos niveles de 250 miligramos sobre decilitro, o lo que es igual 14 milimoles sobre litro, se tiene que cambiar a una solución glucosada al 5% junto con solución salina al 0.45%, pasando de 100 a 200 mililitros por hora. Esto es para evitar una hipoglucemia y se van a dar junto con, estas soluciones se van a dar junto con la insulinoterapia que ahora les voy a decir. Normalmente, bueno, normalmente no, en la mayoría de los casos la rehidratación por sí sola puede corregirnos la hiperglucemia, pero se tiene que dar la insulinoterapia, que es la siguiente, por favor. Bueno, ahora la insulinoterapia, como su nombre lo dice, tiene de objetivo disminuir la glucemia y en el caso de la cetoacidosis, la producción de los cuerpos cetónicos. Esto se tiene que iniciar al cambiar a las soluciones glucosadas, como ya les dije, y la única indicación es que el potasio sérico tiene que ser mayor a 3.3 mil equivalentes sobre el litro, ya que si es menor y nosotros damos insulina, podemos contribuir a una mayor hipocalemia. Se van a dar insulina de acción corta, 0.1 unidades por kilogramo en vía intravenosa o 0.3 unidades por kilogramo intramuscular, seguidas por una infusión intravenosa continua de 0.1 unidades por kilogramo. A nosotros administrar estas dosis se espera una disminución de la glucemia entre el 50 al 70, algunos ponen 75 miligramos sobre decilitro, y bueno, si esta no disminuye en la primera hora, vamos a duplicar las dosis de insulina hasta que se alcance el límite de la disminución, que es el de 50 sobre 70. Una vez nosotros alcancemos niveles de glucemia entre 150 a 250 miligramos sobre decilitro, vamos a reducir la infusión a 0.2 y 0.5 unidades por kilogramo por hora hasta que se corrija la brecha aniónica o el anion gap y se mantengan estos niveles de glucemia, es decir, 150 a 250 unidades sobre decilitro. No, perdón, 150 a 250 miligramos sobre decilitro. Bueno, en cuanto a nuestro paciente puede volver a comer, se van a administrar insulinas de acción intermedia o prolongada y se va a permitir la superposición, hacer cambio de la infusión de la insulina a la inyección subcutánea. También para nosotros poder retirar la insulina en un paciente que ya come, tenemos que cumplir los siguientes criterios, es decir, una glicemia abajo de 200 miligramos sobre decilitro, una brecha aniónica o anion gap normal, un pH mayor a 7.3 y un bicarbonato sérico mayor o igual a 18 miliequivalentes sobre litro. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Ahora, para la restitución del potasio es importante saber que siempre se tiene que manejar el potasio y nada más tenemos que determinar el momento en el que se va a iniciar este manejo. Esto se va a hacer cuando los niveles de potasio sean menores a 5.2 mil equivalentes sobre el litro, ya que si es mayor a 5.2 mil equivalentes sobre el litro, vamos a contribuir a una hiperpotasemia y no se va a iniciar la reposición hasta que se corrijan estos niveles. Nuestras metas de corrección van a ser con el potasio sérico entre 4 a 5 mil equivalentes por litro durante la terapia y se van a reponer 10 mil equivalentes por litro si las concentraciones séricas son menores a 5.2 mil equivalentes por litro con un electrocardiograma normal, un flujo urinario normal y los niveles de creatinina normales. Y si tenemos un potasio sérico menor a 3.5 mil equivalentes por litro o se administrará bicarbonato, vamos a reponer 40 a 80 mil equivalentes por litro por hora. Y bueno, en caso de falla renal u oliguria, la reposición de potasio tiene que reducirse y solo se va a iniciar cuando el potasio sérico sea menor a 4 mil equivalentes por litro o se observen alteraciones en el electrocardiograma. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Ahora, es una tabla que no sé por qué, ya se ve. Es una tabla del Harrison, que fue donde saqué este tratamiento. Viene más resumido por si la quieren leer e incluye algunas pocas cosas más sobre la monitorización que se tiene que realizar, como por ejemplo que el potasio si está elevado tiene que monitorearse cada 2 horas, que es algo que ahorita voy a decir en el estadio pulmonar, por si le quieren luego echar una leída, está un poquito más resumida. La siguiente, por favor.
Ahora como, ay, no sé, ya. Ahora como les digo, el tratamiento del estadio hiperosmolar es muy similar al de la cetoacidosis diabética, igual es rehidratación, insulinoterapia y la restitución del potasio. Ya después de terminar el estado de hidratación, si nuestro paciente cuenta con un equipo volémico, se va a administrar cloruro de sodio al 0.9% en unas unidades muy similares a las de la cetoacidosis, es decir, de 15 a 20 mililitros por kilogramo por hora, o dar expansores de plasma. Si hay un choque cardiogénico, va a haber monitorización hemodinámica, y en un caso de una deshidratación leve, se van a administrar en solución salina al 0.9% a 7 mililitros por kilogramo por hora. Igual que en la cetoacidosis diabética, si está bajo, se continúa con la misma solución, y si está normal o alto, se va a bajar a 0.45%. Otro de los cambios es que aquí los niveles de glucosa van a ser un poquito más altos, por así decirlo, es decir, de 250 a 300 miligramos sobre decilitro, es donde se va a hacer el cambio a las soluciones glucosadas, igual a 0.5%, no, al 5% y al 0.45% de la solución salina, y se van a administrar aquí de 150 a 250 mililitros por hora. Igual para prevenir una hipoglucemia, y se va a dar junto con la insulinoterapia, que es la que les voy a dar a continuación, que igual es muy, muy similar. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Igual la glucosa, la insulina se va a dar en estos pacientes. Aquí nos pueden dar dos tipos de administración, pero el criterio sigue siendo el mismo, que los niveles de potasio sérico sean mayores a 3.3 mil equivalentes sobre litro. Se pueden dar en lo mismo que yo les dije, que es una dosis inicial de 1 unidad por kilogramo en bolo, y se continúa con una infusión de 0.1 unidad por kilogramo por hora. O se puede dar por vía subcutánea o intramuscular, que es una dosis inicial de insulina a 0.4 unidades por kilogramo. La mitad se va a dar en bolo intravenoso y la otra mitad ya sea subcutánea o intramuscular, y se sigue con una insulina regular de 0.1 unidades por kilogramo por hora, ya sea subcutánea o intramuscular. Y de igual manera, alcanzando los niveles que son los que les dije de 250 a 300, podemos disminuir la dosis de insulina a 0.02 a 0.05, y mantenerla hasta que, mientras se corrige la brecha aniónica, y se mantiene esta glucemia entre 200 a 300 miligramos sobre decilitro. Está igual que el anterior, se da con las soluciones glucosadas. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al potasio, aquí es importante anotar que para la restitución del potasio tienen que hacerse siempre con soluciones hipotónicas, es decir, con una solución salina al 0.45%, ya que si se da en una solución hipertónica, puede ralentizar la corrección del estado hiperosmolar. Aquí igual tiene que ser un potasio sérico menor a 5.2 mil equivalentes sobre litro, si no, no se va a administrar y se tiene que monitorear cada 2 horas. Y si es menor a 5.2 mil equivalentes sobre litro, se van a dar de 20 a 30 mil equivalentes por hora, hasta obtener un potasio sérico en mayor a 3.3 mil equivalentes por litro, si es menor a 3.3. Y si el potasio está entre 3.3 y 5.2, igual de 20 a 30 mil equivalentes de potasio por cada litro de solución, con el fin de mantener los mismos niveles de potasio sérico, que son de 4 a 5 mil equivalentes por litro. Por último, tanto en la cetoacidosis diabética como en el estadio hiperosmolar, se puede llegar a mencionar la administración de bicarbonato, fosfato, calcio y magnesio. Esta la más importante podría ser el bicarbonato, pero yo encontré que es controversial debido a que puede generar un incremento rápido de las concentraciones de CO2, lo cual nos puede generar una mayor acidosis o una acidosis metabólica post-tratamiento, y enlentecer la recuperación, así como un daño neurológico. Pero de indicarse son en pHs menores a 7 y con una hipercalemia severa. Se van a dar 50 mil equivalentes de bicarbonato de sodio más 10 mil equivalentes de cloruro de potasio en 200 mililitros de agua por 2 horas. Y si el pH está es menor a 6.9, se van a dar 100 mil equivalentes de bicarbonato de sodio más 20 mil equivalentes de cloruro de potasio en 400 mililitros de agua, igual por 2 horas. Y el fosfato solo se va a reponer si se presenta debilidad esquelética, miocárdica y depresión respiratoria en presencia de hipofosfatemia.
¿Alguna duda con el tratamiento? No, gracias. Continuamos y al gracias. final comentamos las dudas. Ok. Bueno, y ya por último tenemos las complicaciones de la cetoacidosis, que bueno, principalmente va a ser la hipoglucemia, la hipocalemia, la aspiración del contenido gástrico, la insuficiencia cardíaca congestiva, pero la que más remarca en la bibliografía va a ser el edema cerebral. Esta se presenta más que nada en niños y bueno, pues aquí hay dos caminos, que esta produzca un daño neurológico permanente o puede causar la muerte. En niños con cetoacidosis llega a causar la mortalidad en el 31% de los casos y bueno, esta complicación pues, bueno, está relacionada al 20% de los casos de diabetes mellitus. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿por qué se da este edema cerebral? Bueno, principalmente es por los cambios bruscos de osmolaridad intra y extracelular, una acidosis en el sistema nervioso central, una hipoxia cerebral y una administración excesiva de los líquidos. Esto justamente va relacionado a lo que comentaba mi compañero Fabián, de que, bueno, la rehidratación fuera de forma gradual y no de golpe, porque si no, lo que vamos a ocasionarle al paciente va a ser un edema. Se ha descrito que esta complicación se presenta, se puede llegar a presentar en el inicio de la patología, pero se hace más frecuente y más evidente durante el tratamiento, por esto mismo de la administración de los líquidos. Entonces, ¿cómo vamos a sospechar de que nuestro paciente tiene tema cerebral? Bueno, pues aquí les enlisté las manifestaciones, la cual va a ser la alteración del estado de conciencia, principalmente el coma, las pupilas no van a tener respuesta, se van a encontrar dilatadas o anisocóricas, va a haber papiledema, va a haber una hipertensión súbita, bradicardia, hipotensión y disminución en el flujo urinario. Entonces es importante que nosotros tengamos extremo cuidado durante la realización del tratamiento para evitar llegar a esta complicación. Ahora sí, la siguiente. Y bueno, pues esto sería todo de nuestra parte, chicos. No sé si tengan alguna duda. ¿Alguna pregunta? No, muchas gracias, doctor. No, ninguna, gracias. Muy bien, para los participantes, ¿cuál creen que tenga más mortalidad, la cetoacidosis o el estado hiperosmolar? El estado hiperosmolar. ¿Y por qué? ¿Es una condición más grave o de qué depende? Podría ser principalmente por la deshidratación excesiva que está teniendo el paciente. Es un factor menor, pero no es el principal. Digamos, ¿cuáles serían los determinantes de la mayor Es mortalidad? por el número de complicaciones, porque causa mayor edema la cetoacidosis. Bueno, tiene más riesgo de edema la cetoacidosis que el estado hiperosmolar. No. A Tal ver, vez es al revés, ¿no, doctor? Es al revés, pero la fisiopatología que comenta es al revés, pero tiene que ver la edad y la comorbilidad. Son los determinantes. Y como el estado hiperosmolar es más de ancianos, por eso se tienen mayor mortalidad, aunque sea menos grave por sí sola la patología. Como tienen 60, 70, 80 años y tienen complicaciones cardiovasculares, renales, pulmonares, pues eso incrementa la mortalidad. De hecho, la cetoacidosis es más de pacientes de edad media. ¿Alguien sabe más o menos, así a grosso modo, en cuánto tardan en estabilizarse un paciente con un estado hiperosmolar o una cetoacidosis? ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora, doctor? No, precisamente a eso iba enfocado la pregunta.
No es un cuadro que se resuelve en unas horas. No, sí tarda más, doctor, porque tiene que rehidratarse al paciente y volver a la osmolaridad normal. Así es, pero, por ejemplo, la cetoacidosis, tú le corriges, digamos, le mejoras la glucosa ya está normal y el paciente sigue mal, porque sigue como una espiral, un círculo vicioso de producción de cetoácidos. Entonces, esos pacientes tardan en promedio de 2 a 7 días en estabilizarse, a pesar del tratamiento continuo, o sea, hidroterapia, insulina, normalización de la glucosa, eh, normalización de los electrolitos, mejoría del pH, porque no mejoran, digamos, no se normaliza tan rápido, ¿no? A pesar, por ejemplo, hay veces que logramos que el pH mejore, el bicarbonato suba, pero el paciente sigue mal por la activación de los cetoácidos, que como les decía, tarda en romperse la cetosis en el cuerpo, tarda unos días. Entonces es es un tratamiento que hay que mantenerlo cuidando los electrolitos, vigilando el estado hídrico del paciente, y hay que estar varias horas. Generalmente están en terapia intensiva o en terapia intermedia o en urgencias. ¿Y alguien sabe cuando la cetoacidosis es refractaria o rebelde a tratamiento? Digamos que ya tienen ustedes un tratamiento con solución, con hidratación, ya tuvieron que echar mano de insulina, ya está mejor la glucosa, pero sigue con acidosis, ya tuvieron que usar bicarbonato, 1 o 2 o 3 dosis. ¿Cuál sería el tratamiento extraordinario para tratar de estabilizar al paciente? ¿Alguien sabe? No, doctor. El tratamiento, y eso lo he hecho yo una sola vez, como en 15 años, es someter al paciente a diálisis o hemodiálisis. Y resultó que era un paciente con una acidosis de más de una etiología, o sea, traía una cetoacidosis diabética y traía una infección con producción de lactato, y estaba en una acidosis refractaria. Es decir, le dimos un tratamiento como de 8 a 12 horas y el paciente, en lugar de mejorar, se deterioró. Y se intubó el paciente y lo sometimos a diálisis peritoneal. Digamos, es como una maniobra extraordinaria de tratamiento, como la última posibilidad de que pudieras sacar adelante al paciente. ¿Qué más? Eh, pues en general me pareció bien su sesión. Si no hay preguntas, ¿alguna pregunta? Doctor, yo nomás tenía una pequeña, Dime. igual el tiempo para llegar a estabilizarse dependerá de los niveles de glucosa o de qué depende más. Más bien del estado de acidosis, que tarda en romperse el ciclo, porque la glucosa logramos normalizarla o llevarla a niveles más seguros, o sea, 120, 140, 150, con la insulina. Digamos, eso lo logras en unas horas, pero la cetosis que trae el paciente, esa se tarda en romperse más, varios días. Tú lo que tienes que estar al pendiente es un tratamiento como de mantenimiento y vigilancia constante. No tienes que descuidar la glucosa, no tienes que evitar la hipoglucemia, porque si estás con una infusión de insulina, te puedes pasar
de efecto y el paciente puede caer en hipoglucemia y eso activa las hormonas contrarreguladoras. Tienes que vigilar los electrolitos séricos, el estado de hidratación, que no sea excesivo porque puedes provocar edema pulmonar. Digamos, es como un tratamiento de mantenimiento, vigilancia y cuidado, de que no se deteriore, cuidar todos los factores para que el paciente en cierto tiempo logre la estabilidad y rompa la cetosis. Ya comentaron ustedes que después de ciertos niveles de glucosa hay que aportarle de glucosa sérica, hay que aportarle solución glucosa de exógena, ¿no? Para ayudar a romper la cetosis. Entonces, la insulina te va a ayudar a normalizar la glucosa sérica, pero eso no va a garantizar que el paciente logre la estabilidad. Va a tardar un poco más y la explicación es Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues eso sería todo. Doctor, gracias. Gracias, Gracias. doctor. Doctor. Gracias, doc. Gracias, doctor. Hasta luego. Bye.